Vamos a dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes. En esta fría tarde de Ciudad de México, especialmente fría en esta zona de la ciudad, pero aún así con mucho ánimo, porque es una sesión importante. Para el Colegio de México es particularmente importante. En realidad, esta ceremonia tiene dos objetivos. Una, no es presentar un folleto, es presentar el inicio de una colección, el inicio de un proyecto editorial, por un lado. Y por el otro, es anunciar oficialmente, formalmente, anunciar en público la incorporación del Colegio de México a la Red por la Rendición de Cuentas. Digamos que esos son los dos objetivos. Yo hablaré de lo primero, luego comentarán no solamente el folleto, sino que me imagino la colección. Mauricio, tú hablarás de este proyecto de colección. Y bueno, pues Juan Manuel Portal luego hará también uso de la palabra al final para decirnos qué es lo que él desea con este folleto y sobre todo qué es lo que él desea con la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, que yo creo que es un punto clave en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo del país. Dicho eso, pues voy a ser breve, tanto en las presentaciones como en mi propia intervención. Y digo que el día de hoy el Colegio de México se suma a los trabajos de la Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa a 67 organizaciones del país, instituciones académicas, de la sociedad y del sector público, que comparten el propósito de producir conocimiento para que el país logre tener una política coherente de rendición de cuentas, que sea útil para superar problemas de corrupción, falta de transparencia y acceso a recursos que han minado, a recursos públicos obviamente, que han minado la eficacia de los tres niveles de gobierno y han actuado en contra de nuestra calidad democrática. El colegio cuenta con un área en estudios sobre la administración pública que está en sintonía con las aportaciones intelectuales que hoy quiere recuperar y multiplicar la Red por la Rendición de Cuentas para ponerlas al servicio de los mejores intereses del país. La Red ha servido para entrelazar los esfuerzos que en esta materia venían haciendo por separado instituciones como la UNAM, Flaxo, CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte, las universidades públicas de Guadalajara, Veracruz, Puebla, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, entre otras, así como organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y en rendición de cuentas. En este esfuerzo colectivo participan también activamente las 4 instituciones públicas del país, cuyas atribuciones están directamente vinculadas con el tema que aquí nos convoca: el IFAI, el Archivo General de la Nación, el IFE y, desde luego, la Auditoría Superior de la Federación. A este esfuerzo de coordinación y de compromiso académico, que se originó gracias a la iniciativa del CIDE, una institución muy querida por nosotros, institución hermana, y bueno, yo diría sí, gracias a la iniciativa del CIDE, pero en buena medida gracias a la iniciativa de Mauricio Merino en particular. Bueno, a este impulso se sumarán ahora las aportaciones de las y los investigadores del Colegio de México. En nuestra colaboración con la Red, en el Colegio seremos celosos de nuestra tradición de investigación, realizada con los mayores estándares de calidad y al mismo tiempo comprometida siempre con las mejores causas del país. Desde el año 2010, cuando el CIDE promovió esta iniciativa, las organizaciones que integran la Red han producido libros, investigaciones y propuestas concretas de gestión pública para mejorar la rendición de cuentas en México. Al sumarnos hoy a sus trabajos, presentamos uno más de esos productos, la colección de cuadernos de la Red, en la que se desarrollarán las propuestas e iniciativas que se han venido discutiendo en sus seminarios y en sus trabajos colectivos.
La colección está diseñada en principio con 20 cuadernos, de cuyos títulos y sentidos seguramente hablará, como ya dije, Mauricio. Y hoy tenemos el honor de ser la sede para la presentación del primero de ellos, dedicado a un tema auténticamente renovador: la propuesta de autonomía para la Auditoría Superior de la Federación, escrito por el propio Auditor Superior, el Contador Público Juan Manuel Portal, a quien le damos de verdad la más cordial bienvenida a esta institución. Confío en que esta reunión de la red en la sede del Colegio de México sea la primera de muchas, y con el paso del tiempo la producción intelectual promovida por los trabajos de la red se multiplique y, sobre todo, se aplique para salvar los obstáculos que hasta ahora han impedido que la rendición de cuentas en el país sea uno más de los atributos de nuestra democracia. Esto, repito, es en buena medida la declaración formal de que el colegio se suma a esta red. A lo mejor lo hicimos tardíamente, pero lo hacemos con mucho ímpetu. Vas a ver que el colegio, aunque pequeño, va a trabajar muy bien en este sentido. Para comentar el folleto están Mari Carmen Pardo y el propio Mauricio Merino, y claro, el Contador Portal. Voy a ser muy breve en las presentaciones. Todos aquí son muy conocidos, yo diría reconocidos, así que bastará con simplemente señalar algunos puntos. Por ejemplo, yo ya lo sabía, pero en fin, me da gusto siempre recordarlo, que Mari Carmen Pardo es mi colega, es doctora en Historia por la Iberoamericana, había hecho antes estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de París II, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, y está en el SNI con el nivel 3, máximo nivel del SNI. Tiene muchos libros, muchos capítulos de libros, artículos. Simplemente mencionaré dos. Por ejemplo, el más reciente, una compilación Administración Pública Mexicana del siglo XX, que está en una colección Biblioteca Básica de Administración Pública, y un libro que publicó en el Colegio de México, La Modernización Administrativa en México, 1940-2006, que tengo la impresión, Mari Carmen, que fue el origen era tu tesis doctoral, ¿o me puedo equivocar? No es la tesis. No es la tesis. ¿Quién te dirigió la tesis, Lorenzo? Fue Lorenzo. Bueno, publicación esta de 2009. Le doy la palabra inmediatamente a Mari Carmen Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Empiezo mi comentario agradeciendo al Colegio de México y en particular a su presidente Javier García Diego su apoyo para que el colegio se adhiera a la red de instituciones interesadas en la construcción de una política pública sobre rendición de cuentas. Agradezco también a Sergio López Ayllón y a Mauricio Merino que nos invitaran insistentemente a formar parte de esta red. Mauricio logra siempre lo que se propone y aquí está el Colegio de México adhiriéndose a la red de por la rendición de cuentas. Y agradezco de manera muy especial al auditor Juan Manuel Portal, que también aceptara presentar su trabajo Autonomía Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación en el Colegio de México y que me invitara a comentar este trabajo, lo que representa para mí un gusto y un privilegio. Muchas gracias, auditor. Lo primero que tendría que decir sobre el trabajo del auditor Juan Manuel Portal es que ofrece una discusión franca, una discusión abierta, honesta, sobre lo que yo entiendo como la pregunta central de su contribución, que es precisamente qué se puede decir sobre el estatus actual que tiene la Auditoría Superior de la Federación y qué tanto conviene modificar y transformar este estatus de la auditoría. Para responder a esta pregunta, el auditor ofrece argumentos importantes, algunos de los cuales incluso retan opiniones que a fuerza de repetirse parecían haber alcanzado un cierto consenso. La primera, la Auditoría Superior de la Federación en el caso de México es una institución que ha ido fortaleciéndose en la medida que lo ha hecho también las otras instituciones y prácticas democráticas.
lo que significa que hoy día la sociedad mexicana es mucho más consciente y mucho más exigente, particularmente respecto al uso que se le da y al destino que se le da a los recursos públicos. Su actual estatus como órgano técnico de la Cámara de Diputados para la revisión de la cuenta pública tiene, sin duda, limitaciones. Estas limitaciones obedecen muchas veces a los tiempos en los que se debe entregar esta revisión, que por los calendarios legislativos resulta siempre tardía. Esta calendarización, sin embargo, lo señala el auditor en su trabajo, está en revisión en la Cámara de Senadores. La Auditoría Superior de la Federación no debe convertirse en un tribunal de cuentas, puesto que contrastando sus atribuciones con las que tienen estos órganos en otros países, siempre queremos parecernos a lo que pasa en otros países y luego resulta que no nos va tan bien. La auditoría posee ya las facultades necesarias para imponer sanciones, contrariamente a lo que se ha venido opinando desde hace tiempo sobre el particular. Sin embargo, en la medida en la que su revisión resulta tardía, también resultan tardías y a veces ya casi improcedentes sus sanciones. Entre las características que se reconocen en el texto para haber logrado que la Auditoría Superior de la Federación realice bien su trabajo, está el procedimiento para nombrar a su titular, así como el hecho de que sea un mando unipersonal y de que cuente con instrumentos como códigos de ética, código de conducta, lineamientos para prevenir conflicto de intereses. Sin embargo, aquí cabría reflexionar si esta situación en relación al nombramiento, por ejemplo, resulta sin duda importante, pero quizá no suficiente como para garantizar que la Auditoría Superior opere en un escenario de autonomía que blinde sus decisiones frente a cualquier influencia externa. El trabajo que ha venido realizando la Auditoría Superior de la Federación, con todo y sus limitaciones, ha ganado credibilidad en la sociedad y entre los funcionarios y legisladores, de manera que su actuación se apega puntualmente a las convenciones internacionales, por ejemplo, declaraciones de Lima, la Declaración de México como miembro de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, los mandatos que la ONU establece sobre el tema de la fiscalización, etcétera, que han logrado sistematizar criterios que rigen la tarea fiscalizadora a nivel internacional, reconociendo que estas entidades actúan en escenarios eminentemente políticos. En el texto del Auditor Portal se hace mención de los medios de comunicación como actores que coadyuvan a ganar esa credibilidad. Me atrevería a comentar que si bien estos medios juegan un papel importantísimo en la vida política de nuestro país, no puede suponerse que serán siempre aliados de estas causas, sino en la medida en que lo que hace la Auditoría Superior de la Federación les resulte de interés para sus legítimos propósitos de comunicación. Esto es, no creo que puedan ser unos aliados permanentes, sino en la medida en la que coyunturalmente sea, digamos, noticia lo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Reconociendo cabalmente que la auditoría logró cumplir con sus atribuciones de manera tal que su trabajo es reconocido no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, como lo muestra el dictamen positivo que obtuvo en una revisión que se hizo entre instituciones pares en todo el mundo en 2008, en el texto también se sugiere su posible transformación en un órgano autónomo constitucional. Los argumentos que se exponen alrededor de esta posibilidad giran en torno a distintos temas. El primero tiene que ver con cuestiones que se relacionan con el hecho de que dejaría de existir la percepción de que es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y no que es un órgano que auxilia a la Cámara de Diputados. El segundo
Queda también claro en el texto que el apoyo técnico que presta la auditoría a la Cámara de Diputados sería más eficaz en la medida en que la revisión de la cuenta pública no fuera solo un insumo para la propia Cámara, sino un insumo que resultara útil para la toma de decisiones presupuestarias y para el control de la gestión financiera del sector público en su conjunto. Tercero, al convertirse en un órgano constitucional autónomo, se facilitaría su trabajo como órgano rector de la fiscalización a nivel nacional, pudiendo establecer criterios para el trabajo de auditoría en los otros 2 niveles de gobierno. Cuarto, en tanto órgano autónomo, tendría que cambiar su relación tanto con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, así como con la Unidad de Evaluación y Control, puesto que ya no sería auditada por un órgano dependiente de dicha Cámara, modalidad que por lo demás no se encuentra en ningún otro órgano fiscalizador en el mundo. Hay que decir, sin embargo, que en el texto se señala que esta situación podría quedar resuelta solamente modificando la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Haciendo una síntesis de los argumentos relacionados con el estatus actual de la auditoría y su posible transformación en un órgano constitucional autónomo, el auditor Portal plantea 3 escenarios. Mantener el estatus actual de la institución como órgano del Poder Legislativo, el primero. El segundo, modificar su relación con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y con la Unidad de Evaluación y Control. Y tercero, otorgar autonomía constitucional a la auditoría con el blindaje actual contra la injerencia política y el enfoque técnico que ha favorecido la confianza en los últimos años, así como la obligación de apoyar a la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública. Para terminar, diría que el auditor Portal hace en el trabajo que hoy se presenta un cuidadoso análisis del estatus que tiene hoy la auditoría y de sus posibles escenarios, buscando fundamentalmente su fortalecimiento. Sin embargo, la Red para la Rendición de Cuentas ha insistido en que este fortalecimiento debe pasar por su transformación en un órgano constitucional autónomo, lo que garantizaría, a juzgar por las propias limitaciones a las que también se refiere el auditor en su texto, que este órgano pudiera contar con un mayor y mejor margen de acción para cumplir con sus atribuciones, no en abstracto, sino poniendo en valor los 2 atributos fundamentales que tanto la teoría como las mejores prácticas internacionales sugieren deben poseer instituciones de esta naturaleza, que son libertad y autonomía, sin dejar de tener una estrecha relación con la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Doy ahora la palabra a Mauricio Merino, igualmente una presentación breve. Doctor en Ciencia Política por la Complutense de Madrid, profesor investigador y en algún momento director de la División de Administración Pública en el CIDE. Ha escrito, coordinado, compilado muchísimos libros. Recuerdo Gobierno Local, Poder Nacional, de aquí del Colegio de México, de donde también pues, fue profesor varios años, tiempo completo. Sigue siendo profesor de asignatura. Lamentamos, yo en lo particular, pero muchos colegas, que se fuera allá por el 96, ¿sí? Al IFE. Hay que recordar, el colegio se fundó con el propósito de producir académicos en Ciencias Sociales y Humanidades allá por 1940, y durante los primeros 20 y tantos años de su vida produjo académicos, investigadores y profesores universitarios. Luego dio un giro hacia los 1960
para darle al Estado mexicano diplomáticos profesionales. Se crearon en 62, por ahí, el Centro de Estudios Internacionales, y en 64 el Centro de Estudios de Asia y África. El colegio previó que estas partes del mundo iban a ser algún día importantes. Desde entonces estamos estudiando esas regiones del mundo. Hacia los 1970, Mauricio, el colegio dio un giro y se convirtió en una institución de ciencias sociales, con las crisis económicas recurrentes, la explosión demográfica, se crearon el Centro de Estudios Económicos, Centro de Estudios Demográficos, el PIEM, un programa pues, muy original, el Centro de Estudios Sociológicos, y en el Centro de Estudios Internacionales se creó en buena medida Mari Carmen, es piedra angular de esa creación, junto con Rafa Segovia, de los estudios de administración pública, darle al Estado mexicano administradores profesionales. Entonces, desde entonces, vamos a decir que ya tenemos dos vocaciones: generar académicos de primer nivel y también generar funcionarios públicos, ¿sí?, auténticamente profesionales. Por eso entendimos, nos dolió, pero entendimos que había que aportar al IFE, pues 4 de sus consejeros, más del 50% de aquel IFE legendario, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre. Bueno, Mauricio, nos da un gusto enorme que estés aquí en tu casa. Podría seguir diciendo en dónde más ha sido profesor. Tiene la cátedra Molina Enríquez en la UAM Xochimilco, ha sido profesor en Flaxo, en la UNAM, ha estado profesor visitante en el Woodrow Wilson Center, en California, San Diego, en USD, en fin. Mauricio Merino no necesita presentación, y bueno, ya lo mencioné, pero habría que recordar que entre 1996 y 2003 fue consejero electoral del IFE y tuvo, entre otras responsabilidades, la Comisión del Servicio Profesional Electoral, que es capital en el IFE, tener un servicio profesional ahí, y la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información. Mauricio, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido doctor, querido Javier, presidente del Colegio de México. Aunque la tarde es fría, es difícil encontrar un ambiente más cálido que este para esta doble celebración, porque de eso se trata. Estamos teniendo una doble celebración y al mismo tiempo estamos invitando a una reflexión que esperamos que tenga un largo aliento. La primera razón para celebrar es esta que ya ha planteado el presidente del Colegio de México, el doctor García Diego, que es en efecto la incorporación del Colegio de México a la Red por la Rendición de Cuentas. Esta es una incorporación formal, porque de hecho en la práctica los investigadores del Colegio de México habían venido contribuyendo, colaborando como siempre con sus trabajos, y muy destacadamente, muy especialmente la doctora María del Carmen Pardo. Ella ha sido un puente de comunicación, no solo es la fundadora y la mentora del área de administración pública de esta casa, sino que es un puente de comunicación de la administración pública, de la teoría de administración pública, de los estudios de esta materia, que de manera pionera se hizo en el Colegio de México y que se sigue haciendo con una altísima calidad con otras instituciones del país. Es en este sentido que la doctora Pardo ha sido un puente de comunicación también con el CIDE y con todas y cada una de las instituciones que el doctor García Diego acaba de mencionar en relación con el tema que hoy nos reúne, con la rendición de cuentas. De manera que es de celebrarse, y de veras lo hago a nombre propio, doctor, y lo hago a nombre de los integrantes y las integrantes de la red, la incorporación del Colegio de México. El Colegio de México es con mucho, lo sabemos muy bien, ha sido y sigue siendo una institución líder en las ciencias sociales de México. Y era efectivamente una ausencia preocupante que el Colegio de México no estuviera en los estudios, en los trabajos académicos de la Red por la Rendición de Cuentas, aunque de hecho, repito, ya estuviera presente a través
de investigadores como la doctora Pardo. Qué bueno que se ha tomado esta decisión y de verdad es digna de celebración. La segunda razón por la que estamos celebrando el día de hoy es, ya se ha mencionado, es en efecto la salida a la luz pública de esta colección de cuadernos de la Red por la Rendición de Cuentas. Permítanme explicar rápidamente de qué se trata. La red, desde hace ya varios años, a través de las instituciones académicas, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que la integran, y de las instituciones públicas que han venido acompañando desde su fundación sus trabajos, se ha preocupado por construir un núcleo de entendimiento, no solo entre estos diversos ámbitos de la vida pública del país, sino en torno de la necesidad de combatir la corrupción y combatir la opacidad, pero no solo desde la crítica pública, sino a partir de una propuesta de política pública. Lo que une a la Red por la Rendición de Cuentas no es más que eso, pero no es menos que eso. Es una intención explícita, pública, deliberada, asumida por todos sus integrantes, de la necesidad de construir una política pública en este país que responda a esta carencia de rendición de cuentas que en muchos sentidos ha dañado la eficacia, ya lo decía el doctor García Diego en su intervención, ha dañado la credibilidad pública, ha dañado la potencia pública del país en buena parte de sus ámbitos de desarrollo. Es sin duda uno de los graves males del país y por lo tanto responder desde una óptica a un tiempo académica y militante, pero siempre responsable y siempre desde la búsqueda de una política pública es la razón que nos ha mantenido articulados en la red ya desde hace pues más de 2 años y más de 5 si incluimos los distintos estudios que se han venido publicando y trabajando pues ya desde un lustro atrás. Uno de los trabajos que la red sugirió el año pasado fue cómo combatir la fragmentación que todos nuestros diagnósticos revelan, la fragmentación no solo conceptual respecto a qué decimos cuando hablamos de rendición de cuentas, sino la fragmentación institucional, normativa, operativa, que ha minado la eficacia de instituciones que sin embargo han hecho bien su trabajo, como la Auditoría Superior de la Federación, como el IFAI, como el Archivo General de la Nación, como el IFI, instituciones que sin embargo aisladas no han conseguido articular una política completa, un sistema nacional que sirva para construir esta política de alcance nacional. De manera que nos dimos a la tarea de deliberar colectivamente en estos temas y al final de una larga ruta de seminarios, textos, discusiones, conseguimos un acuerdo básico sobre un conjunto de propuestas, 18 concretamente, que a juicio de los integrantes de la red podrían ser el principio de un diseño de política pública completo, articulado y coherente. Lo plasmamos en un documento y este documento fue entregado a todos los partidos políticos en las vísperas de la campaña política del año anterior. El IFE en ese momento fue anfitrión de una reunión que consideramos relevante, no solo por el hecho de que todos los dirigentes de los partidos recibieron esta información y reaccionaron favorablemente frente a ella, sino por el hecho mismo de haber construido un consenso básico en torno al cual debía ser el núcleo de una política pública en esta materia. Era algo que realmente costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho diálogo y que venturosamente produjo al menos ese acuerdo indispensable. Es de celebrarse que desde marzo del 2012 a la fecha no ha pasado ni un año y la verdad es que han cambiado mucho las cosas. Cuando vuelvo a ver el documento aquel que entregamos en marzo a los partidos, veo, por ejemplo, que ya se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
que está en discusión en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia que ya fue aprobado por el Senado de la República. Vemos que ha habido, en efecto, cambios en varias de las legislaciones a nivel estatal. Vemos que el debate sobre la lucha a la corrupción ha ganado iniciativas nuevas. Hay una discusión ahora mismo sobre la construcción de una posible Comisión Nacional Anticorrupción. Y para decirlo brevemente, no hay una sola de las 18 propuestas que en su momento formuló la red que no se haya convertido ya al menos en una iniciativa entregada formalmente a alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión y que están en debate. Es en este sentido que resulta alentador poder, por lo menos, suponer que el trabajo de este conjunto de organizaciones y de inteligencias compartidas, en efecto, puede producir resultados alentadores. Con esa lógica en mente, es que la red propuso ir un poco más a fondo de cada una de las propuestas. Y entonces surgió la idea no de hacer ensayos larguísimos, pesados, que para efectos de una política pública pueden resultar contraproducentes, es la verdad. No voy a desviarme demasiado, acabo de ver los resultados de la última encuesta nacional de lectura 2012 y podríamos entretenernos un rato hablando de esto, pero lo cierto es que para efectos de política pública es mejor ser eficaces, pero sin perder profundidad, sin perder contenido, sin perder el sentido de política que se viene persiguiendo. Y así nació esta idea de construir una colección de cuadernillos, de pequeños textos, en los que, sin embargo, por la calidad de los autores y por el tratamiento de los temas, esta propuesta de política pública tuviera no solo una mayor divulgación, sino una mejor comprensión de la academia, de las organizaciones sociales y del público en general. Esta es la idea de la colección que hoy nace. En esta colección están escribiendo o ya concluyeron sus textos, la gran mayoría ya entregados y en proceso, digamos, de ser representados públicamente, autores como Jacqueline Pechard, como Oscar Guerra Ford, como José Roldán Chopa, Ernesto López Portillo, Ricardo Rafael, Ken Virpuente, Jorge Chávez Presa, Roberto Salcedo, Aimé Figueroa, Alejandro González, Claudia Maldonado, Guillermo Cejudo, Aurora Gómez, Almudena Osejo, Ernesto Isunza, Felipe Evia, Ricardo Becerra, David Gómez Álvarez, Sergio López Ayón y un servidor. Es decir, es una colección en la que distintos actores de la construcción de la red o titulares de las dependencias o de las organizaciones que han estado trabajando en torno a esta política ponen su pluma al servicio de esta causa. Es por esta razón que consideramos que era realmente un privilegio, y lo digo de todo corazón, que el primer número de esta colección haya sido escrito precisamente por Juan Manuel Portal y que el primer cuadernillo de la colección sea el suyo. Es importante añadir a lo que ya ha dicho la doctora Pardo, que sin embargo, este cuaderno, si bien es obviamente aconsejable que se lea y se lee rápido y se lee fácil y se lee bien, se lea también en armonía con el resto de las discusiones y de las propuestas que se han venido construyendo en la red. Pero creímos, espero que no estuviésemos demasiado equivocados, que era una buena idea ir entregando cuaderno por cuaderno para subrayar la importancia de cada una de las propuestas por sí mismas. Y de aquí la decisión de comenzar por la discusión fundamental, crucial, sobre la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación. Por todas estas razones, estoy realmente muy agradecido con el doctor García Diego, muy agradecido con Juan Manuel Portal
y por supuesto con las siempre gentiles y muy eficaces gestiones de la doctora Pardo. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al contador Portal, una brevísima reflexión de algo de lo que dijo Mauricio Merino. Yo estoy totalmente de acuerdo en que busquemos modalidades más flexibles para publicar nuestros trabajos. También ya tuve acceso a esta encuesta sobre la lectura en México. Yo diría que es la segunda encuesta así de alcance nacional. Había habido una de Conaculta hacia el 2006, ahora esta, y parece ser que bajaron los indicadores de lectura. Seguramente, como todo lo que pasa en este país, la culpable es, ya saben quién, ¿no? Yo no estoy tan convencido, de verdad, de que ella sea culpable de que también baje el índice de lectura, que los mexicanos tengamos tan pocos libros en nuestras casas. Recuerdo una anécdota que me marcó. Estábamos en un grupo de trabajo en aquel malhadado libro de texto de historia del 1992, un libro que tiene muchas virtudes, pero bueno, no se pudo conectar con la sociedad, no fue bien recibido, en fin. Me acuerdo que Ernesto Zedillo, secretario de Educación, nos llamó al equipo que estábamos trabajando y nos dijo, tienen que hacer muy bien el libro porque en algunas casas va a ser el único libro con que se cuente. Y de verdad desde entonces me quedé con esa obsesión. Y es cierto, la responsabilidad también está de nuestra parte, los autores de libros. ¿Qué mamotretos estamos escribiendo? ¿Qué monografías ininteligibles les hemos lanzado, digamos, a los potenciales lectores? En el Colegio de México hemos dado un cambio brutal, una institución que tradicionalmente escribía monografías muy sesudas, revistas muy sólidas. Ahora hemos optado por varias cosas. Por ejemplo, un diagnóstico que hicimos del país en el 2010 para las conmemoraciones de la independencia y la revolución, 16 tomotes, 8 kilos de análisis sobre la situación nacional, los subimos a la red y a la fecha llevan ya más de 20 millones de consultas. Esto nos ha hecho pensar sobre cuál es el futuro. La historia mínima de México, bueno, la reformamos, nueva historia mínima, un libro traducido a más de 20 idiomas, con millones de ejemplares. Pues ahora, a pesar de algunos colegas que me vieron así con las cejas encorvadas, hicimos una edición en cómic para niños. Ya teníamos el público universitario, indudablemente, por los millones de ejemplares que se habían impreso y vendido, sabíamos que contábamos con el público. Sabemos que es el libro más importante que se ha producido en la historiografía mexicana en los últimos 40 años, que muchos mexicanos tienen su visión de la historia a partir de ese libro, pero queríamos ir más allá, queríamos conquistar al mercado juvenil y sacamos la historia mínima en cómic. Ahora ya está en la biblioteca de aulas, en esto de Biblioteca del Rincón, y estamos muy contentos. Así que yo también celebro esta opción de los cuadernos, porque hay veces que no tenemos por qué pretender que los mexicanos lean todo lo que escribimos. De verdad, esto no lo debemos hacer. Dicho esto, le doy la palabra, y de verdad que es un gusto enorme tener a Juan Manuel Portal Martínez aquí en el Colegio de México. De verdad, desde que me lo propuso Mauricio, le dije que es un gusto y un honor contar con él aquí. Contador público por la UNAM, con estudios de posgrado en el IPADE, una maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, pero sobre todo cuenta con una trayectoria profesional de más de 40 años en ámbitos de auditoría, fiscalización, sobre todo. Repito, su experiencia profesional es enorme, Contralor Interno del ICONSA, de la Secretaría de Desarrollo Social y de Petróleos Mexicanos. El 15 de diciembre del 2009, con una votación abrumadora, más del 90%, la Cámara de Diputados lo eligió Auditor Superior de la Federación para el periodo 2010-2017. Después de eso, en el 2010, el contador público Portal Martínez
recibió a ver si mi pronunciación es correcta, el Bradford Cadmus Memorial Award, que es el reconocimiento pues, mayor que da el Institute of Internal Auditors, la principal asociación que reúne a los profesionales de la auditoría de todo el mundo. Este reconocimiento se ha concedido a contadas personalidades a lo largo de 70 años de la fundación de este instituto y solo se da por contribuciones excepcionales en el campo profesional. No sé si es el único mexicano que lo ha recibido. América Latina. El único de América Latina. Caramba. Pues con ustedes, el contador Portal Martínez. Gracias, contador. Qué amable, doctor. Doctor García Diego, muchas gracias. Doctor Merino, doctora Pardo, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de participar en un evento más de nuestra red y contribuir desde la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación a la profundización de propuestas viables y concretas orientadas a un sistema articulado de rendición de cuentas. Quiero aprovechar también la ocasión para expresar nuestro beneplácito por la incorporación del Colegio de México a la red por la rendición de cuentas, con la certeza del compromiso intelectual y académico de este prestigiado centro de estudios, que será de gran utilidad en nuestros debates y deliberaciones. Quiero igualmente reconocer a los coordinadores de la red por alentar la elaboración de los cuadernillos sobre las propuestas que el año pasado fueron presentadas a los partidos políticos a fin de promover la formulación de una política pública integral en materia de rendición de cuentas. Y me gustaría iniciar las reflexiones que preparé reconociendo que hay una gran coincidencia con lo que expresó la doctora Pardo. Además, quisiera señalar que la elaboración de este cuaderno representa un reto especial porque implicó al mismo tiempo ser sujeto y objeto del análisis. Por ello, con la finalidad de privilegiar la objetividad, la mayoría de las consideraciones incluidas en el texto tienen como referente los conceptos adoptados por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocida como la INTOSAI por sus siglas en inglés, INTOSAI. En particular se tomó en cuenta, como mencionó la doctora Pardo, la Declaración de Lima, dado que este documento aplica a todo organismo auditor gubernamental con independencia de la región de pertenencia, del modelo organizacional, del desarrollo obtenido e inserción en el sistema de la administración pública, se considera a nivel mundial como la Carta Magna de la Auditoría de la Administración Pública. Su trascendencia se debe a que establece las líneas básicas de la fiscalización y los postulados fundamentales para el correcto funcionamiento de las entidades responsables de la vigilancia del uso y aplicación de los recursos públicos. Además, presenta una lista importante de metas y aspectos relacionados con la fiscalización del sector público, teniendo como objeto principal el demandar una auditoría gubernamental que sea independiente. Como complemento, tomamos también otra referencia, también lo señaló de la doctora, que es la norma sobre independencia de las entidades de fiscalización superior, que fue aprobada en el Congreso Mundial de la INTOSAI en el año 2007, aquí en la Ciudad de México. Este documento parte de la premisa de que los organismos auditores solo pueden llevar a cabo su cometido si son independientes de las instituciones fiscalizadas y si están protegidos contra influencias externas. Al respecto, se indica también que la independencia y la autonomía solo pueden ser válidas si están garantizadas por la ley, lo cual es a su vez un requisito para constituir una democracia efectiva. En lo que respecta al tema que nos ocupa hoy, cabe mencionar que es común encontrar argumentos en la opinión pública que consideran que la autonomía constitucional de la ASF puede solucionar problemas como la corrupción, la falta de sanción a servidores públicos que cometen un acto irregular o la discrecionalidad con la que se manejan los recursos públicos en las entidades federativas, entre otros. La autonomía constitucional de la ASF en sí misma no solucionaría estos problemas. Como se ha reiterado en el seno de la red, los problemas estructurales que afectan la rendición de cuentas solo pueden ser atendidos mediante una política pública integral que solucione la fragmentación de todos los elementos que componen un sistema de rendición de cuentas. Por ello,
El cuadernillo propone un punto de partida distinto para el análisis. El texto señala que vale la pena reconocer lo que se tiene actualmente y los logros obtenidos. Mediante un análisis de las condiciones que se establecen en el ámbito internacional para una fiscalización efectiva, se concluye que la ASF cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo de manera neutral, con un enfoque técnico y alejado de presiones externas. En la práctica, existe un equilibrio en la relación entre la Cámara de Diputados y la ASF. Los elementos clave para que esta situación se dé son la pluralidad en la composición del órgano legislativo y el marco legal de la fiscalización superior que permite la existencia de contrapesos en las decisiones de las diputadas y los diputados que puedan impactar en el funcionamiento de la ASF. Esto se refleja, por ejemplo, en el proceso de elección del titular y en la posibilidad de ejercer la autonomía que le confiere la Constitución. La posición que ha ganado la ASF en el entramado institucional es consecuencia de años de trabajo donde se ha privilegiado una labor eminentemente técnica, pero siempre conscientes de que nuestra labor se desenvuelve en un ámbito político. Resulta relevante mencionar que en el caso de la ASF, los medios nacionales han colaborado en la difusión de los resultados de su labor y dada la diversidad existente, hay una tendencia a favor de nuestra labor. La diferencia existe entre los medios de comunicación de las entidades federativas y los medios nacionales. Estas diferencias corroboran la idea de que los medios son actores fundamentales en el proceso de rendición de cuentas, siempre y cuando exista competencia entre ellos. En este sentido, dadas dichas condiciones de apertura y pluralidad mencionadas, así como los espacios existentes de participación ciudadana, no hay mejor protección para la ASF que la reputación y la solidez institucional, además del blindaje que proveen las disposiciones legales para preservar la autonomía y la independencia. La reputación se basa en la búsqueda de principios éticos profesionales que deben estar presentes con o sin autonomía constitucional. En el cuaderno buscamos enfatizar que en el contexto actual de la ASF permite desarrollar su trabajo con base en dichos principios. Todos estos argumentos nos deben llevar a evaluar el riesgo de modificar el estado actual de las cosas. Y vale la pena preguntarse, ¿cómo mejoraría el trabajo de la ASF con autonomía constitucional? ¿Sobre qué bases podemos decir que se mejoraría? ¿Y se pone en riesgo la actual prevalencia de lo técnico sobre lo político? Se puede pensar, como mencioné con anterioridad, que la autonomía constitucional de la ASF contribuirá a resolver los males nacionales de manera automática, en particular, por ejemplo, que habrá más severidad en las sanciones y menos impunidad. Asimismo, se puede considerar que con autonomía constitucional, el trabajo de la ASF va a ser más oportuno, que sus informes de auditoría van a tener más impacto y que va a poder tener un dominio nacional en el tema de la fiscalización. Al respecto es importante puntualizar que para lograr dichos avances no se requiere de autonomía constitucional, sino de mejorar el marco legal de la institución. Resulta relevante, por lo tanto, distinguir entre la autonomía constitucional y las facultades legales de actuación. Por ejemplo, si no pudiéramos llevar a cabo auditorías de desempeño, ¿de qué nos serviría la autonomía constitucional? En ese contexto, cabe recordar que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones constitucionales para la ampliación y fortalecimiento de las facultades del órgano técnico fiscalizador. Esta actualmente se encuentra en curso en la Cámara de Senadores. Se pueden identificar 4 objetivos detrás de esta reforma constitucional. El primero es fortalecer la fiscalización superior a nivel nacional. Segundo, contar con definiciones más claras de conceptos vinculados con la fiscalización superior. Tercero, ampliar el alcance de las auditorías que practica el órgano de fiscalización federal. Y cuarto, hacer más oportuna la labor de la ASF y, por lo tanto, más útil. Por otra parte, en relación con la autonomía constitucional, hay que estar conscientes de que la búsqueda de esta puede abrir espacios para modificar lo que hasta ahora se ha mantenido alejado de influencias externas o de la captura de grupos de interés.
A diferencia de funciones emergentes del Estado, que originalmente recaían en la responsabilidad del Ejecutivo, las cuales fueron delegadas a órganos constitucionalmente autónomos ante una clara necesidad de cambiar de manera en cómo operaban las instituciones encargadas, la fiscalización superior está aún en una etapa de desarrollo que puede consolidarse con los ajustes legales ya mencionados. Adicionalmente, como parte del fortalecimiento de la auditoría gubernamental en nuestro país, desde febrero de 2010, la Auditoría Superior de la Federación propuso el establecimiento de un Sistema Nacional de Fiscalización. El Sistema Nacional busca terminar con la atomización actual de la auditoría gubernamental, auditoría interna y fiscalización externa, por medio de una efectiva coordinación de la aún existente Secretaría de la Función Pública, todos los órganos internos de control o auditorías internas de la Administración Pública Federal, las Contralorías Estatales, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades fiscalizadoras superiores locales, es decir, las auditorías superiores de los estados. La aspiración es hacer factible y funcional la articulación de todos los órganos dedicados a la supervisión y revisión del empleo de los recursos públicos y el cumplimiento de los programas de gobierno. La finalidad es trabajar con visión, estándares, principios y capacidades técnicas iguales en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, nuestra participación en la Red por la Rendición de Cuentas representa una valiosa oportunidad para fortalecer nuestra labor. Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2011, la ASF ha estado decidida a participar en el trabajo conjunto de organizaciones académicas y sociales e instituciones públicas y privadas y medios de difusión para aportar la perspectiva de la fiscalización superior. En suma, la regulación y características definidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Auditoría Superior de la Federación le han permitido, hasta este momento, llevar a cabo sus funciones sin ningún tipo de injerencia o presión, con lo que ha podido emitir sus resultados basados únicamente en criterios técnicos y apegados a derecho. En esta etapa que vive nuestro país, lo que se debe buscar, en mi opinión, es el fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas a través de mecanismos tales como el Sistema Nacional de Fiscalización, la creación de una instancia autónoma para la aplicación de sanciones, la aprobación de las modificaciones constitucionales pendientes y la emisión, en su oportunidad, de una ley general del gasto federalizado. Agradezco nuevamente a la red su invitación y espero sinceramente que este cuaderno sirva de base para una fructífera discusión tanto sobre la autonomía constitucional como el valor y beneficio que aporta la Auditoría Superior de la Federación al desarrollo democrático de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta parte de la sesión. Ahora los invitamos a un vino de honor, pero yo sí quisiera antes darle al auditor Portal una medalla de recuerdo por su visita al Colegio de México. Es una medalla que se hizo cuando cumplimos 70 años, esto fue en el 2010, y ahora cumpliremos 75 años en el 2015. Y también, bueno, a Mari Carmen, si quieres, le damos, y creo que hasta la tiene, pero le voy a dar una a Mauricio para que se acuerde, de su Colegio de México. Mauricio, bienvenido siempre. Buenas tardes a todos y gracias.